Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos integrantes del grupo para poder presentar medidas de seguridad eh, para los sistemas operativos de Windows y Linux. En este caso vamos a presentarles sobre Windows 10 y posteriormente mi compañera va a presentar respecto a Linux. Entonces empezaremos por el primer apartado que era de implementación de controles de seguridad, que nosotros en mi caso empezamos por la fase uno, que era la seguridad de acceso y directivos de cuenta. Entonces, empezamos por la contraseña robusta. La primera medida consistió en fortalecer las medidas de contraseña mediante las directivas de seguridad local. Configuramos una longitud mínima de 10 caracteres, habilitamos la complejidad de la contraseña y establecimos una vigencia máxima de 42 días y un historial de 5 contraseñas. Estas configuraciones dificultan ataques por fuerza bruta, reducen el uso de contraseñas débiles y evitan que el usuario reutilice constantemente la misma contraseña. Aquí se puede visualizar la prueba que hicimos mediante virtualización. Y después de esto pasamos a la parte del bloqueo de cuenta. Eh, después de que configuramos la política de bloqueo de cuentas, eh, establecimos que después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta quede bloqueada. Eh, entonces, la cuenta queda bloqueada durante 30 minutos. Esto protege al sistema frente a ataques automatizados de fuerza bruta, ya que impide que un atacante pruebe miles de contraseñas continuamente. Luego pasamos a la parte del usuario estándar o roles de usuario, que en este caso, como parte del principio de menor privilegio, creamos un usuario estándar llamado usuario prueba y este usuario únicamente pertenece al grupo de usuarios, por lo que no puede realizar cambios administrativos y de esta manera, si la cuenta es comprometida, el atacante tendrá permisos limitados y el impacto sobre el sistema será mucho menor. Aquí se puede ver la demostración de bloqueo. Aquí aplicamos en la virtualización y aquí se puede ver la evidencia, que sería demostrado con el usuario prueba. Luego pasamos a la fase 2, que sería la restricción del entorno y control de ejecución. Empezamos por el bloqueo del CMD y el regedit. En esta fase restringimos herramientas críticas del sistema mediante directivas del grupo. Bloqueamos el acceso al símbolo del sistema y al editor de registro. Estas aplicaciones suelen ser utilizadas para modificar configuraciones del sistema o ejecutar comandos maliciosos. Al impedir su acceso, reducimos considerablemente las posibilidades de manipulación del equipo. Aquí podemos ver la evidencia del bloqueo que este es el resultado de esa política. Cuando un usuario intenta abrir CMD o regedit, Windows muestra un mensaje indicando que el administrador ha deshabilitado estas herramientas. Esto demuestra que la restricción fue aplicada correctamente, como se puede visualizar aquí. Luego pasamos a la restricción del PowerShell. También registramos el PowerShell utilizando la política de ejecución restricted. Esta configuración impide la ejecución de scripts, incluso aunque existan archivos con extensión .ps1 de PowerShell, que es una medida importante porque muchos ataques modernos utilizan PowerShell para descargar malware o ejecutar código malicioso. Entonces, en la evidencia, en esta imagen podemos observar que el comando get execution policy devuelve el valor restricted. Posteriormente, al intentar ejecutar un script, el sistema muestra un mensaje indicando que la ejecución de scripts está deshabilitada, como se puede visualizar aquí. Ahora pasamos a bloquear la instalación de programas, que sería el Windows Installer, eh, mediante directivas de grupo. Esto evita que usuarios sin autorización instalen programas utilizando paquetes MSI. De esta forma se disminuye el riesgo de instalar software malicioso o aplicaciones no autorizadas. Como se puede visualizar aquí en la evidencia, estos son los pasos que llegamos a hacer para poder cumplir con esa directiva de grupo. Luego pasamos al bloqueo de USB, que esta es otra medida implementada que sirve para bloquear completamente los dispositivos de almacenamiento extraíble. Esta política evita tanto la copia no autorizada de información como la propagación de malware mediante memorias USB, una técnica muy utilizada en ataques físicos.
Aquí se puede ver la respectiva evidencia. Y pasamos a la fase 3, que sería seguridad de red y almacenamiento. En la primera parte de esto empezaremos por el firewall, que en esta fase fortalecimos la seguridad de red mediante el firewall de Windows Defender, que creamos una regla que bloquea los puertos TCP/3389 y 445, y el puerto 3389 corresponde al protocolo de escritorio remoto o RDP, mientras que el puerto 445 es utilizado por SMB para compartir archivos. Ambos son objetivos frecuentes de ataques y ransomware. Entonces, aquí se puede ver la evidencia. Aquí podemos observar la regla creada en el firewall y sus propiedades. Se evidencia que ambos puertos fueron configurados con la acción de bloquear conexión. Luego pasamos a los permisos de NTFS, que también protegemos la información mediante permisos NTFS. Creamos una carpeta llamada datos confidenciales y eliminamos los permisos del grupo de usuarios, dejando acceso únicamente para administradores y el sistema. Esto garantiza que un usuario estándar no pueda visualizar ni modificar información sensible. En la siguiente imagen vemos que al iniciar sesión con el usuario estándar, eh, Windows muestra un mensaje de acceso denegado al abrir la carpeta protegida. Esto demuestra que los permisos NTFS funcionan correctamente. Luego pasamos a la última fase de este proyecto, que sería la de continuidad y auditoría con WASU. Empezamos por la parte de puntos de restauración, que antes de finalizar la configuración realizamos un punto de restauración de Windows. Esta medida permite regresar el sistema a un estado estable en casos de errores durante el proceso de hardening o ante una infección por malware. Aquí se puede visualizar en esta imagen el snapshot. Entonces, cuando creamos una instantánea o snapshot desde Oracle VirtualBox, a diferencia del punto de restauración, el snapshot guarda el estado completo de la máquina virtual, incluyendo el disco, memoria y configuración, y permitiendo regresar exactamente al mismo punto cuando sea necesario. Ahora pasamos a la siguiente fase, al siguiente punto, perdón, que sería la integración con WASU. Después desplegamos WASU como plataforma SIEM, instalamos el agente en Windows y lo conectamos con el servidor WASU. Una vez registrado, el agente comenzó a enviar eventos de seguridad en tiempo real, permitiendo centralizar el monitoreo desde un único panel. En esta evidencia, en el dashboard de WASU, podemos observar que el agente aparece en color verde y con un estado activo, lo que confirma que la comunicación entre el equipo de Windows y el servidor SIEM es correcta. Luego pasamos al ataque de fuerza bruta. Para comprobar el funcionamiento del SIEM, realizamos una simulación de fuerza bruta, introdujimos varias contraseñas incorrectas hasta provocar el bloqueo de la cuenta, y WASU recibió el registro de Windows y generó automáticamente alertas relacionadas con el Event ID 4625, que corresponde a intentos fallidos de inicio de sesión, como se puede visualizar aquí en la imagen. Y acá también tenemos el registro donde se puede visualizar esos intentos de acceder al usuario con falsas contraseñas. Entonces, como conclusión, el proceso de hardening permitió reducir significativamente la superficie de ataque del sistema mediante controles de acceso y restricciones administrativas y políticas de seguridad. Posteriormente, WASU validó la efectividad de estas medidas al detectar y registrar cada uno de los eventos generados durante las pruebas. De esta manera, combinamos prevención mediante hardening con detección y monitoreo mediante un SIEM, logrando una estrategia de seguridad mucho más completa. Eso sería todo en parte de Windows. A continuación empezaría mi compañera a explicarles más sobre las medidas de seguridad en la parte de Linux. Buenas tardes, ingeniero. En este caso, voy a presentar las maneras para proteger el sistema operativo de Linux, ya que a mí me toca darse de Linux. Entonces,
Nosotros vamos a empezar con la autenticación y el control de accesos. Primero, la contraseña robusta. Esto nos quiere decir que durante la instalación interactiva del sistema operativo se definió una política de credenciales complejas entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como una longitud superior a 12 caracteres para mitigar ataques de fuerza bruta dirigidos al administrador. Debemos restringir accesos e intentos de acceso. Para esto se deshabilitó por completo el inicio de sesión automático. Em, Esto nos dice que el sistema obliga a cualquier usuario a autenticarse antes de arrancar el sistema operativo o tras un periodo de inactividad. Los intentos fallidos quedan registrados en los logs de auditoría del sistema. En este caso, se muestra la foto de lo que estamos creando la contraseña para que cumpla con el punto uno de autenticación y control de accesos. Ya. El punto 2, roles de usuario y menor privilegio. Para esto vamos a utilizar una estrategia que nos servirá para evitar que un usuario común altere configuraciones críticas o infecte el equipo. Se aplica el principio de menor privilegio. Se genera una cuenta estándar dedicada exclusivamente al uso operativo diario. El comando que utilizamos fue el que pueden ver aquí, el sudo add user empleado. Esto va a bloquear la instalación de programas al no pertenecer al grupo de administradores. El usuario empleado tiene denegado de forma nativa el uso de comandos como apt o dpkg. Si intenta instalar software, la terminal bloqueará la acción arrojando un error de permisos. Esto lo podemos ver en la consola de Ubuntu, de lo que pusimos los comandos. Ya. Para la siguiente, que es seguridad de red y el cortafuegos, em, vamos a hablar sobre el bloqueo de puertos, que es firewall. En entornos Linux, los servicios inseguros o heredados como RDP en Windows no vienen habilitados por defecto para asegurar el perímetro de red. Se activa el firewall nativo aplicando una política de negación por defecto. Aquí podemos ver los comandos utilizados y cada comando, el primero aplica la denegación por defecto que bloquea todo intento de conexión externa hacia la máquina. El segundo es que permite la salida de datos del sistema para no afectar la navegación e interactividad de la máquina. Y el tercero, activa el firewall de manera persistente para que proteja el equipo incluso tras reiniciar el sistema. La equivalencia que nos da de RDP con PowerShell y CMD es que el acceso remoto se mantiene apagado y los puertos cerrados. El control de la consola del sistema se restringe protegiendo los perfiles de usuario y requiriendo elevación de privilegios obligatoria. Aquí están los comandos que hemos utilizado, que se puede ver igual en la pantalla de Ubuntu. Ya. Como punto 4 es la restricción de ejecución y periféricos. El uso de scripts bloqueado es para mitigar la ejecución de scripts maliciosos automatizados, como el archivos.sh, que se puede remontar el directorio temporal del sistema operativo bajo la bandera de no ejecución. Aquí tenemos el comando que utilizamos. Además, también podemos prohibir dispositivos USB. Esto para prevenir la exfiltración de información confidencial o ataques físicos mediante dispositivos USB. Se añade el controlador de almacenamiento masivo y la lista negra de kernel. El comando que utilizamos fue en la pantalla de Ubuntu. Ya. Como punto 5 es la gestión de almacenamiento y auditoría de respaldo. Esto se divide en tres puntos, que es la gestión de almacenamiento cifrado. Esto durante la fase previa a la instalación, que se seleccionó el método de cifrado de disco completo. Toda la información del volumen físico se encuentra codificada bajo una frase de contraseña primaria, impidiendo la lectura de datos confidenciales en caso de robo físico de hardware. Dos es realizar auditorías y analizar eventos. El monitoreo continuo es indispensable, ya que Linux almacena de forma centralizada todos los eventos críticos y de seguridad en el archivo.
Y tercer punto, tenemos que son los puntos de restauración, que mediante la interfaz de VirtualBox se genera una instantánea snapshot que limpia tras concluir el despliegue básico del sistema. Esto permite revertir cualquier cambio adverso o falla de configuración en segundos, garantizando que la alta disponibilidad del equipo esté bien. Y aquí podemos ver el comando que se utilizó y todo lo que nos sale en la ventana de Linux. Ya. Para abrir la terminal de Linux se abren usando las teclas Control más Alt más T o a su vez Control Shift más T. De este modo se dejan los logs corriendo a un lado en tiempo real mientras que el otro se ejecuta y valida los comandos de control. Aquí podemos ver que hay dos cosas que podemos utilizar, que es el monitoreo de eventos en tiempo real y la auditoría de disco, que es la gestión de almacenamiento. Cada uno tiene su propio comando para poder verse. Entonces, el- en la auditoría de disco, que es la gestión de almacenamiento, podemos ver los logs. Y en el segundo podemos ver en qué estado está, en qué estado se encuentra, si en estado activo o inactivo. Como aquí nos dice que en esta captura se ejecuta el comando sudo lslk, que es para listar los bloques de almacenamiento del sistema operativo. Además, se evidencia con éxito que la partición principal se encuentra protegida bajo la capa de cifrado. Ya, aquí se audita el estado de cortafuegos de Linux mediante el comando sudo ufw status verbose. El resultado que arroja que el firewall se encuentra en estado activo. Asimismo, se verifica la correcta implementación del endurecimiento, que es el hardening de la red, con la política por defecto, que está predeterminada. Em, Aquí vamos a ver el comando para abrir el monitor SIEM nativo que es propio de Linux. Entonces, ¿qué hace este comando? Activar el recolector central de eventos del sistema en modo escucha activa, filtrando únicamente las alertas de seguridad críticas y errores graves. Es exactamente lo que hace la pantalla de un SIEM comercial. Ya, aquí podemos ver que cada vez que el sistema detecta una falla, un bloqueo de USB o un error, veremos cómo se genera una línea de alerta roja de forma automática. En esta captura podemos apreciar el funcionamiento del motor SIEM nativo, filtrando eventos en tiempo real con prioridad de error a emergencia. Y los comandos para ver puertos activos e inactivos son los siguientes, que son estos de acá, ya que podemos nosotros modificar el estado el estado de acceso que puede tener, si está activo o inactivo. Muchas gracias.